pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Esa ha sido la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. El capítulo 1, o más bien, en el capítulo 1, el apóstol Pablo invierte tiempo y dedicación en instruir a Tito acerca de las cualidades de los pastores que él debía establecer en la isla de Creta, y luego el apóstol Pablo invierte una buena cantidad de líneas para describir a los falsos maestros que están entorpeciendo el avance de la obra del Evangelio en la isla de Creta. Y como ya lo hemos aprendido desde el versículo 10 al versículo 16, el apóstol Pablo llena de estas cualidades la carta a Tito para señalar cómo es la conducta, cómo es la vida, cómo es el pensamiento, cómo es el actuar de los falsos maestros. Y el capítulo 2 comienza con una palabra importante, pero. Esta palabrita, pero, da por hecho todo lo que el apóstol Pablo ya ha dicho, mas abre una nueva sección en la cual va a señalar algo que es sumamente importante, y en esto el apóstol Pablo quiere dar más importancia, más énfasis de lo que ya ha hecho al describir a los falsos maestros. Lo que he leído del versículo 1 al versículo 5 es parte de toda una sección de la carta de Pablo a Tito. En el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y en el versículo 15 el apóstol Pablo dice, esto habla y exhorta. Es decir, que desde el versículo 1 al versículo 15 tenemos toda una sección de lo que Tito como pastor, como ministro, tenía que enseñar a los creyentes de la isla de Creta. Ahora, lo que acabo de leer, los versículos del 1 al 5, son solamente una parte de toda esta sección. Y en esta parte del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo habla primero, da una instrucción a Tito como pastor, y luego se ocupa en dar algunas características que los hombres y las mujeres de la iglesia deben trabajar, deben reflejar. Más puntualmente, características que los ancianos y las ancianas deben desarrollar. Entonces, Pablo dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Como les mencionaba, Pablo ha dado tantas características de los falsos maestros que lo que hace ahora es destacar a Tito como un contraste a toda esta corriente de apostasía, a toda esta corriente de falsa doctrina. Pablo le dice a Tito, pero tú eres distinto, pero tú eres diferente. Ellos son así, ellos siembran un falso evangelio, ellos difaman los ministros, ellos dividen las iglesias, ellos manipulan a la gente, ellos apartan a los creyentes de la gracia, pero tú debes hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando Pablo dice a Tito, habla, no solamente se refiere a las conversaciones o a determinadas charlas que Tito tiene con algunos hermanos. Cuando Pablo dice a Tito, habla, se está refiriendo a la constante y frecuente enseñanza y predicación pastoral. Es decir, Pablo está encomendando a Tito un trabajo constante de ministración bíblica. Recordemos que para aquel entonces la iglesia que estaba emergiendo en el primer siglo no tenía una Biblia como la tenemos nosotros. Tenían el antiguo pacto. El canon que en nuestras Biblias tiene 39 libros, en ellos eran menos. Y eso era lo que los primeros creyentes tenían como Biblia. Pablo le dice a Tito, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza del Evangelio.
Ahora, es importante señalar lo siguiente. Pablo no solamente dice que Tito tiene que hablar lo que está de acuerdo con la doctrina, con su enseñanza, sino con la sana doctrina. Incluye este adjetivo, esta característica de la enseñanza que Tito debe predicar. ¿Por qué Pablo dice que la doctrina es sana? Bueno, porque esta palabra sana significa íntegra y saludable. La falsa enseñanza que los judaizantes estaban sembrando estaba deteriorando la vida de aquellos que recibían esa enseñanza. Ellos estaban trastornando casas enteras, estaban dividiendo iglesias locales, estaban apartando a familias de la fe. Entonces Pablo dice, tú tienes que hablar la sana doctrina, es decir, la enseñanza que produce unión, la enseñanza que produce edificación, porque esta enseñanza es saludable, esta enseñanza es nutritiva, esta enseñanza contribuye al crecimiento y al desarrollo de los creyentes y por ende de la iglesia. Esta doctrina es sana, el evangelio es saludable. Por eso no es casualidad, o más bien, no es coincidencia que el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 11, el Señor compara el mensaje de salvación, el evangelio, con una semilla. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? Cuando el Señor Jesucristo explica la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Porque precisamente la palabra de Dios es sana, es saludable, nutritiva y ha de generar crecimiento. Por eso Pablo designa así a la doctrina apostólica o evangélica. Ahora es importante lo siguiente. Usted puso atención cuando yo leí los versículos del 1 al 5 y usted alcanzó a percibir que el apóstol Pablo está con un sentir de urgencia diciéndole a Tito que los ancianos y las ancianas tienen que ocuparse en muchas tareas, o más bien en desarrollar muchas características, muchas cualidades prácticas. ¿Por qué razón? Porque la sana doctrina está totalmente relacionada con la práctica del creyente. Hay muchas iglesias que dicen, nosotros somos de sana doctrina, pero en las iglesias hay discordias, hay insultos, hay falta de respeto, insurrección. Entonces esa no es una iglesia de sana doctrina. Recordemos lo que hemos aprendido, que para que una iglesia se desarrolle plenamente, íntegramente, no basta con una predicación bíblica, sino que tiene que haber una vida bíblica por parte de todos aquellos que pertenecen a la asamblea. Bien, esas son características de una iglesia de sana doctrina. La enseñanza correcta, pero la vida saludable conforme al evangelio. Pablo, en esta primera parte que leí para ustedes, habla de los ancianos. Dice ahí el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Me detengo ahí. Estas tres características que el apóstol Pablo está hablando, o está enseñando, o exhortando, las está aplicando a los ancianos. Ya vimos en el capítulo 1 de Tito que Pablo se refirió a los ancianos que Tito debía establecer. Ahora, hay una diferencia entre los ancianos del capítulo 1 y los ancianos del capítulo 2. ¿Cuál es la diferencia? En el capítulo 1 el apóstol Pablo está hablando de aquellos ancianos en cuanto a pastores. Recordemos que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ancianos, mayor o generalmente se refiere a ministros. Pero en el capítulo 2 no está hablando necesariamente de pastores, no está hablando necesariamente de ministros. En el capítulo 2 el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos varones de las iglesias que ya son avanzados en edad. Como lo mencioné en una predicación hace algún tiempo atrás. Si el curso de la vida sigue normalmente para cada uno de todos los integrantes de nuestra iglesia local, todos los varones vamos a llegar a ser ancianos, porque los años pasan. Todas las hermanas en algún momento, aunque las más jóvenes no quieran ni pensar en eso aún, pero todas van a llegar a ser ancianas. Entonces, por eso este mensaje es aplicado a todos los varones y a todas las mujeres, no solamente a los abuelos de una iglesia, sino a la iglesia completa, porque todos debemos desarrollar estas características. Que los ancianos, se cree que se refiere a varones mayores de 60 años, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Cuando Pablo habla de sobrios, de hombres sobrios, está hablando de que los ancianos deben ser moderados. Los ancianos deben ser equilibrados en cuanto a su conducta, en cuanto a su carácter. Bien, no emocionales.
no desenfrenados, no infantiles. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona esto? Porque a usted le ha pasado porque usted ha hablado con matrimonios que no conocen a Dios. ¿Cuál es la queja principal o una de las principales quejas de las esposas de aquellos que no conocen al Señor? Es la conducta infantil de los varones muchas veces. Porque los años pasan, las arrugas llegan, las canas llegan, pero las conductas infantiles no se van de los varones. Por lo general, ese es un defecto que afecta a la vida de los varones. Pasan los años, pero no necesariamente llega esa madurez práctica en algunos varones. Por eso el apóstol Pablo lo que hace es poner restricciones a esa conducta habitual en aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque como el creyente lucha en contra de su propia carne, también está propenso a desarrollar características similares a las del mundo. Entonces el apóstol Pablo dice que los varones sean sobrios. Prácticamente está diciendo que no sean infantiles. Luego dice que sean serios. Esta seriedad de la cual el apóstol Pablo está hablando no se refiere necesariamente a que los varones no puedan sonreír o no puedan reír o no puedan tener amistad y compañerismo dentro de la iglesia, porque de hecho la iglesia debe ofrecer a sus miembros, a sus asistentes, un ambiente cálido, un ambiente amigable. Todo aquel que llegue a una iglesia de sana doctrina debe sentirse totalmente acogido y recibido, debe sentir calidez por parte de la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice que los ancianos tienen que ser sobrios, pero luego dice serios, está hablando del resultado de una vida de sobriedad. Es decir, los varones de la iglesia son tan maduros que llegan a ser serios, es decir, llegan a ser personas que se toman todas las cosas en serio. En una palabra, honorables, ancianos respetables, ancianos que generan ese respeto en el ambiente. Cuando llegan, dicen, oye, ten cuidado porque llegó el anciano o llegaron los ancianos de la iglesia, llegó la gente que posee la sabiduría práctica en la iglesia, aquellos que han experimentado, que han vivido, que pueden aconsejarnos a todos nosotros. Yo creo que sobre todo en nuestro país eso se ha perdido, el respeto por la ancianidad, el respeto por las canas. Creo que debemos recuperar esas buenas costumbres de respeto por los mayores. Pero para que ese respeto por los mayores se recupere, entonces los que son mayores y los que vamos camino a ser mayores, tenemos que llevar una vida de sobriedad, una vida de seriedad, como está mencionado en nuestra Reina Valera, y así podremos desarrollar prudencia. Los que son ancianos y los que hemos de ser ancianos. ¿Qué es la prudencia? Cuando el apóstol Pablo dice que los ancianos deben ser prudentes, está diciendo que deben ser sabios, deben ser conocedores. ¿Por qué? Porque los ancianos deben decidir con determinación. Porque Dios ha puesto a los varones como cabeza en su hogar. Porque Dios en su soberana voluntad ha determinado que son varones aquellos que deben asumir los ministerios pastorales, los ministerios de administración en la iglesia. Entonces los varones deben desarrollar una sabiduría, una sobriedad, una prudencia, porque son muchas las decisiones que se deben tomar. Puesto que el varón es cabeza del hogar, el varón debe conducir a su familia al lugar de mayor bienestar. El varón debe tomar decisiones para poder proveer correctamente a su familia. Pero ¿qué pasa cuando, en tiempos modernos, qué pasa cuando un varón, un jefe de hogar, se pasa el tiempo en videojuegos? No puede tomar sabias decisiones para su familia. ¿Qué pasa cuando un varón se la pasa con sus amigos jugando al fútbol en vez de estar con su esposa y sus hijos ministrándoles, discipulándoles y enseñándoles las escrituras? ¿Qué pasa cuando un varón, un cabeza de hogar solamente quiere diversiones? Solamente quiere fiesta, solamente quiere pasarlo bien y no quiere invertir tiempo en lo que debe hacer en su hogar. Entonces no toma decisiones correctas. Por eso Pablo dice que los ancianos tienen que ser sobrios, serios y así serán prudentes. Tomarán decisiones correctas y adecuadas, pensarán bien las cosas. Pablo dice que los ancianos deben ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando Pablo dice que deben ser los ancianos sanos en la fe, está diciendo que la fe, es decir, la convicción cristiana que poseen los ancianos, que las convicciones cristianas y la doctrina cristiana que los ancianos poseen debe ser una fe viva, constante, saludable, que provea o que comunique energía a otros, que otros se sientan animados a vivir la vida cristiana. Ahora, sé que esto no es cosa fácil, porque cuando uno está batallando con su propia carne, con su propio pecado, y cuando uno, ya sea como padre, o ya sea como anciano, o ya sea como ministro, ve sus propias fallas y a veces ve que las cosas no funcionan en su círculo como tal vez debieran funcionar, es fácil desanimarse, es fácil decaer.
pero nos es puesto como un requisito que los ancianos tienen que ser sanos en la fe, es decir, una convicción y una doctrina viva y saludable. También sanos en el amor. Igualmente, un amor vivo, permanente, perdurable, saludable en su entrega por Dios y en su entrega por los hombres. Hace algún tiempo atrás, y esta ilustración viene ahora a mi mente. Me acuerdo cuando vinimos de vacaciones en el año 2017 con mi esposa, vinimos de vacaciones desde Santiago a Hualqui a visitar a mi suegra. Habían varios vecinos trabajando, haciendo cortafuego allá en el cerro, en Hualqui. Y varios vecinos estaban trabajando, yo también me sumé porque estaban todos ahí y dije hay que ayudar en algo. Entonces nos pusimos a hacer cortafuego, a sacar la maleza, las ramas del cerro, apartando eso, porque las casas estaban muy cerca de ese sector con muchas ramas fácilmente inflamables. Entonces un vecino se levantó y un vecino no quería que le cortaran sus árboles. Y empezó a reclamar porque le estaban echando abajo un par de árboles suyos. Entonces, cuando ese vecino se levantó a reclamar por los árboles que le estaban cortando, fueron mayormente los varones los que dijeron cosas como la siguiente: nosotros estamos ayudando a los vecinos y a usted mismo, y usted nos viene a reclamar. Y fueron principalmente los varones los que dejaron tirado el trabajo y se fueron amurrados. Pero principalmente fueron las mujeres las que siguieron trabajando a pesar de que ese vecino estaba reclamando. ¿Por qué razón? Porque estaban trabajando por una causa noble, el bienestar de las familias y los niños del barrio. ¿Por qué les menciono esto? Porque luego yo le mencionaba, en esa ocasión yo seguí trabajando, a pesar del reclamo de este vecino y de que algunos ya se habían ido. Luego yo le dije a la familia y a los hermanos de la fe que estaban ahí, ¿se dan cuenta que los primeros en abdicar siempre son los varones? Son los que más fácilmente se amurran y se van. Y son las mujeres por lo general las que más perseveran cuando se está llevando a cabo una obra, un trabajo. Pablo dice que los ancianos deben ser sanos en el amor, es decir, vivos y saludables en su entrega por Dios y por los hermanos. El amor que un anciano, que un varón debe tener, debe ser perdurable y debe infundir o influenciar a otros a que también ellos quieran amar más a Dios y amar más a los hermanos y entregarse por Dios y por la iglesia. Qué difícil es encontrar ancianos que posean esta característica. Ejemplos de amor. Los ancianos también tienen que ser sanos en la paciencia, lo mismo, una perseverancia y una energía, si se quiere decir así, en cuanto a su espera, en cuanto a su paciencia. ¿Por qué razón? Porque cuando la fe es intensa y no se posee la paciencia o la espera suficiente, uno a veces puede cometer muchos errores. Queriendo hacer cosas por una genuina convicción, uno puede cometer imprudencia. Lo mismo cuando uno ama apasionadamente y no ha desarrollado la paciencia, puede cometer muchos errores. Por eso los ancianos deben ser sanos en la fe, sanos en el amor, pero también sanos en la paciencia, para que sepan canalizar correctamente su fe y su amor, para una mayor interacción o un mayor entendimiento de la interacción entre la fe, el amor y la paciencia. Lea 1 Corintios 13, donde se habla de la fe, el amor y la esperanza. Bien, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de las ancianas? Ahí versículo 3. Lo mismo, cuando habla de ancianas, no está hablando de pastoras ni de administradoras de iglesia ni nada por el estilo, sino que se está refiriendo a mujeres de una edad avanzada. Se asume, así como con los varones, que se está refiriendo a mujeres que tienen desde 60 años hacia arriba. Eso en comparación con 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla de las viudas, que en verdad lo son. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Qué está diciendo Pablo con esta característica o con esta exhortación? Está diciendo que las mujeres tienen que comprender quiénes son en Cristo, quiénes son en el Señor. ¿Cuál es su identidad? Primeramente como mujeres. Recordemos que en el mundo antiguo, tanto la religión griega como la religión romana tenían sus propias diosas. Entonces habían sectores conflictivos como Corinto, en los cuales las mujeres, queriendo seguir el ejemplo de sus diosas, muchas veces se sublevaban en contra de los varones. Y lamentablemente a veces esas actitudes eran llevadas a los templos, a las iglesias. Entonces Pablo está diciendo que las mujeres sean reverentes en su porte, o sea, entiendan quiénes son en Cristo, lo valiosas, lo delicadas, lo hermosas que son en Cristo, en la iglesia, y sean reverentes en su porte. Es decir, compórtense de acuerdo a lo que son en Cristo. Actúen conforme a lo que son en Cristo. Incluso encontré unos comentarios que señalaban que el apóstol Pablo está haciendo alusión incluso en su apariencia, en su vestimenta. Vistan de acuerdo a su santidad o a la santidad a la cual han sido llamadas. Vistan en cuanto a la posición que tienen en el Señor.
con decoro, claro que con belleza, pero con decoro, con humildad, con modestia. Algunos piensan que las mujeres cristianas o las mujeres evangélicas tienen que vestir mal. No, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Dice que tienen que vestir con prudencia y con decoro. Entonces, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Así como el apóstol Pablo, en cuanto a los ancianos, señaló las características o un defecto habitual en los hombres mayores, ahora el apóstol Pablo está señalando acá un defecto que se da habitualmente y generalmente, no en todas, pero sí en muchas de las mujeres mayores. ¿Cuál es un gran defecto que se da en las mujeres mayores? Vuelvo al ejemplo que les estaba dando delante. Así como hay muchas esposas que tienen quejas en cuanto a la inmadurez de sus maridos, así hay muchos maridos que tienen muchas quejas en cuanto a esa energía que a veces determinadas mujeres mayores tienen para hablar de más. Eso es lo que el apóstol Pablo está restringiendo acá, que las mujeres no sean calumniadoras. De esto también trata el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5. De las mujeres que se tornan chismosas. Entonces Pablo aquí está diciendo que las mujeres no sean calumniadoras. Recordemos cuál era el testimonio que tenían los cretenses. Lo que Pablo ya dijo en el capítulo 1. Esa conducta inmoral que tenían, ese testimonio de ser mentirosos. Entonces Pablo dice que las mujeres se guarden de eso. Recuerden que están manteniendo un testimonio delante del mundo. ¿Bien? No calumniadoras, no esclavas del vino. Pablo ya habló de esto en cuanto a los ancianos. En el capítulo 1, ahora en el capítulo 2 está hablando acerca de las mujeres. Lo mismo, que tengan cuidado y que no se den a ninguna sustancia que pueda alterar su dominio propio, que pueda alterar su lucidez, su sobriedad. Bien, que no sean esclavas del vino, sino que sean maestras del bien. ¿Qué es esto? Pablo tiene una intención al dar tantas características y tantas tareas que deben desarrollar los creyentes. Y lo que Pablo está haciendo al decir que las mujeres deben ser maestras del bien es lo siguiente: hay mucho que hacer en la obra del Señor. Entonces nadie debería perder el tiempo en el ocio o en la flojera, porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. Que las mujeres sean maestras del bien. Esto es, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A veces los creyentes, tanto varones como mujeres, se preguntan: ¿cuál será mi llamado en el ministerio? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Bueno, aquí está abiertamente declarado lo que Dios quiere de las mujeres. Que enseñen, que sean maestras. Que las mujeres mayores enseñen a las menores, a las jóvenes, cómo deben amar a sus maridos, cómo deben amar a sus hijos. Una mujer anciana, una mujer mayor, ya tiene una experiencia de vida, pero además tiene a su disposición el Evangelio. Por tanto, una mujer no necesariamente debiera enseñar a las mujeres más jóvenes desde el punto de partida de su experiencia personal, porque hay muchas mujeres que llegan a la ancianidad, pero cuando miran al pasado no han tenido una vida santa, no han tenido una vida íntegra, porque hay mujeres que llegan al Evangelio después de muchos años de vida. Gracias al Señor que algunas llegan al Evangelio, o como algunos dicen, hay mujeres que nacen en cuna de oro, nacen en un hogar cristiano y son formadas en la fe. Y llegado el momento, nacen de nuevo y son incluidas a la Iglesia Universal. Pero hay otras mujeres que llegan en diferentes etapas de su vida al Evangelio. Entonces, las mujeres ancianas tienen a su disposición, por una parte, la experiencia de haber amado a un marido, de haber criado hijos, pero la mayor fuente de información está en la palabra de Dios. Tienen la sana doctrina. Entonces, las mujeres debieran tomar su experiencia, tomar las escrituras, obtener lo mejor de su experiencia, pasarlas por la palabra y traer esta sana enseñanza de la palabra de Dios a las mujeres jóvenes, para que éstas sepan cómo entregarse voluntariamente en servicio y amor de sus maridos. Recordemos que el amor siempre conlleva una entrega voluntaria, sacrificial y santa. Mucho que decir en cuanto a esto, pero no vamos a profundizar. Y que les enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Parece que el apóstol Pablo, de alguna u otra manera, se estaba adelantando a todo lo que es el movimiento feminista el día de hoy. Y el apóstol Pablo está ya desplegando aquí mismo en la carta a Tito, capítulo 2, cómo es que las mujeres deben ser, tanto las mayores como las jóvenes. Una mujer se siente plenamente desarrollada no cuando cumple todos sus caprichos y todos sus deseos de realización personal, sino cuando haya el sentido de su vida y de su dirección de vida en Cristo y vive de acuerdo al diseño divino. Cuando una mujer tiene a un niño en sus brazos,
Cuando alimenta a un niño, cuando le prepara la ropa a un niño, cuando se preocupa de la higiene y de las disciplinas de un niño, está formando a los que el día de mañana han de ser profesores, políticos, pastores, ministros. Están formando el futuro. Es una gran labor, importante. Eso es lo que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes. A ser prudentes, es decir, a adquirir todo el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas y adecuadas. Así como los varones tienen muchas tareas y responsabilidades en la iglesia, en el caminar con el Señor, así también las mujeres. Diferentes roles, diferentes trabajos, pero ambos igualmente importantes, porque en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Entonces también las mujeres deben desarrollar una sabiduría por todas las decisiones que deben tomar. A ser prudentes, castas, es decir, mujeres virtuosas, mujeres intachables, buenas, es decir, bondadosas. Usted ve ahí el ejemplo en Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa que se levanta de noche y da comida a su familia, da ración a sus criadas y que incluso extiende su mano al pobre y al menesteroso. Qué importante es que las mujeres formen ese carácter piadoso en lo personal y lo transmitan a otras. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, las mujeres tienen un llamado importantísimo y es vivir el Evangelio a tal plenitud y a tal grado que, como enseña Pablo en Efesios capítulo 5, la mujer en el matrimonio juega el rol que la iglesia tiene para con el Señor Jesucristo. La mujer debe amar a su marido y sujetarse a su marido, así como la iglesia está sujeta al Señor Jesucristo. Cuando el marido inconverso vea esa conducta, esa sujeción, ese sometimiento, ese amor incondicional, aquel marido inconverso muy probablemente va a llegar a la fe. Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, cuando habla de la predicación del Evangelio sin palabra, sino por la conducta, por el testimonio en el hogar. Luego que una mujer ha predicado el Evangelio y aquel esposo inconverso no quiere venir a la fe, entonces la mujer ya no predica más, pero vive el Evangelio. Hasta que llega un punto en el cual ese esposo dice, yo quiero esa fe, yo quiero esa piedad, yo quiero ese amor, yo quiero ese gozo, yo quiero esa confianza, esa seguridad, esa sabiduría. Entonces el esposo llega a la fe. Entonces, como lo señalé hace algún tiempo atrás, lo repito ahora para cerrar, y es que dice que las mujeres tienen que ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un gran peso sobre los hombros de las hermanas y es mantener el testimonio de la palabra de Dios. Importante. No podemos menospreciar el trabajo y la responsabilidad que las hermanas tienen. Pablo está en una sección en la cual está designando muchas responsabilidades a los hermanos en la iglesia. Vimos aquí las responsabilidades y las características que deben desarrollar los ancianos y las ancianas, es decir, los que son de influencia en una iglesia. Pero luego el apóstol Pablo va a hablar de las características y las cualidades que deben desarrollar los jóvenes y los siervos, es decir, los que reciben la influencia de alguien más. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque es importante que todos en la iglesia se mantengan ocupados haciendo la obra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, no estaba diciendo yo os haré flojear. Estaba entregando u ofreciendo un descanso, un reposo para el alma, para el espíritu, junto al buen pastor. Pero hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Escribe John MacArthur, si el equipo ministerial lo hace todo, eso indica que algo va mal en la iglesia. Cuando en una iglesia el pastor y los maestros de escuela dominical hacen todo y la congregación va y se sienta y no hace nada, pierde el foco, pierde la dirección de la vida cristiana, porque no está sirviendo. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. En un curso de escuela, si todos estudian, si todos se esfuerzan, si todos se enseñan unos a otros, nadie debería repetir el año, porque todos están estudiando, esforzándose y luchando por tener buenas calificaciones. De igual manera, si en una iglesia todos trabajan, todos se esfuerzan, todos estudian, todos se enseñan unos a otros, entonces no tendría por qué haber divisiones ni debilidades mayores en la iglesia, más que las luchas particulares de cada hermano. Una iglesia en que los hermanos no se esfuerzan ni enseñan unos a otros está condenada a debilitarse y romperse. Por eso es tan importante Tito capítulo 2, porque nos enseña en qué debemos ocuparnos cada uno de nosotros. Espero que el Señor haya hablado a su vida
porque lo hizo a la mía, y que podamos seguir aprendiendo de cómo ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos. La iglesia por la cual Dios envió a su Hijo a derramar su sangre y morir en una cruz, más resucitar el tercer día para redimirnos, salvarnos y ponernos a hacer su obra.